Desde hace algo más de 2 décadas que comenzaron los trabajos de restauración, la Catedral de Santa María se ha convertido en uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad, sin duda. Hay que recordar, sin embargo, que esta iglesia solo es catedral desde mediados del siglo XIX. En sus orígenes, allá por el siglo XII, era una simple parroquia. ¿Cómo fue el proceso para que aquella sencilla iglesia se convirtiese en lo que es hoy? Lo vamos a averiguar con la ayuda de Ismael García, nuestro arqueólogo e historiador. Es el tema que vamos a profundizar hoy. Ismael Egunon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no nos toca concurso, no, por lo que veo. Hoy saltamos concurso por un día tampoco. No pasa nada, descansamos un poco de concurso, pero vamos al meollo de la cuestión. Más o menos tenemos presente la importancia de la Catedral Santa María. Claro. Pero claro, sabemos que fue en el comienzo... Claro, es que muchas veces hablamos de Catedral Santa María. Claro. Igual la gente se piensa que como estuvo en la Edad Media, ya era catedral en la Edad Media. Y no. Y esto no es así. Vamos a ubicarnos cronológicamente, porque ¿cuándo se construyó en Vitoria la primitiva iglesia de Santa María? Pues hasta que no se han hecho las excavaciones arqueológicas, digamos hasta los años primeros de los años 2000, pues esto es una pregunta que no tenía respuesta alguna. En Vitoria la iglesia más antigua que conocíamos, por datos documentales, era la de San Miguel, que aparecía citada en el Fuero. El Fuero, como sabemos, tiene fecha de 1181, finales del siglo XII. Pero en las excavaciones de la Catedral Santa María, en el subsuelo de la actual catedral, encontramos, aparte de otras muchas cosas, los antiguos restos del primitivo edificio, que era un edificio de aspecto románico, que se parecería, salvando un poco las distancias, pero para ayudar a que la gente se lo imagine, un poco como el santuario de Estíbaliz, un poco ese aspecto, ¿no? Entonces, era un edificio, desde el momento que se construyó, que para ser una parroquia tenía 3 ábsides semicirculares, de planta semicircular, o sea, que tenía una importancia, pero en cuanto a su categoría propiamente era parroquia. Y así empezó la catedral, siendo parroquia, es decir, simplemente el lugar donde celebraban tenían sus celebraciones religiosas la gente de esa parte de la ciudad, de ese entorno. Y en aquella época, ¿cuál era el paisaje de iglesias de ese entorno, en esos orígenes? Pues el panorama que nos tenemos que imaginar en la llanada alavesa, así en genérico, es pues cada uno de nuestros pueblitos, todavía muchos de ellos conservan su iglesia románica. Ese es un poco el panorama, un pueblo, una iglesia. Algunos de esos pueblos, iglesias pequeñas, muchos de esos pueblos llegaron a desaparecer y solo han quedado hoy día la iglesia, que hoy conocemos como una simple ermita. Por ejemplo, yo qué sé, dentro de Vitoria tenemos la iglesia de San Martín de Avendaño, que ahí todavía se conserva. Avendaño era un pueblo, hoy día nadie conserva mucha memoria de eso, pero dentro de ese panorama destacaban, vamos a decir, 2 templos por encima del resto, claramente, que era el santuario de Estíbaliz y luego, por otro lado, Armentia. ¿Por qué? Armentia llegó a ser sede episcopal y, por lo tanto, catedral. De hecho, Álava, hasta el siglo XI, tuvo su propio obispado, que no recuperó hasta el siglo XIX, lo perdió y no lo recuperó hasta el siglo XIX. Entonces, en ese panorama, el foco importante de la arquitectura eclesiástica no estaba en Vitoria, sino que estaba cerca, pero no aquí, en Armentia, ¿no? Y ese es un poco el panorama que nos tendríamos que imaginar un poco aquella época. ¿Y en qué momento, cuando sube ese primer escalón en el escalafón Santa María para convertirse finalmente en catedral? Primero de parroquia a lo colegiata. 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 Pues el siguiente salto en el escalafón, estábamos hablando del siglo XII, pues habría que esperar a finales del siglo XV. Me baila un poco la fecha, pero sería en torno a 1494, 96, en los 90, vamos a dejarlo ahí. Vitoria consiguió, claro, Armentia era un pueblo que cada vez se estaba viniendo a menos, sobre todo después de la pérdida del obispado que se trasladó a Calahorra. Y sin embargo, Vitoria era una ciudad cada vez más efervescente, que crecía. Entonces, la oligarquía que gobernaba en Vitoria consiguió que la colegiata, que hasta entonces era Armentia la degradaron poco a poco. Le quitaron el obispado, dejó de ser catedral y pasó a ser colegiata, y ya acabaron de despojarla desde Vitoria, a finales del siglo XV, le quitaron de colegiata y se pasó la colegiata a Santa María de Vitoria. Y los canónigos de allí pasaron a ser canónigos de Santa María de Vitoria. Y entonces, a partir de ese momento, el templo de la catedral empezó a ser lo que es hoy. Se sustituyó el primitivo edificio
y se construyeron nuevas bóvedas y el panorama arquitectónico cambió completamente. Claro, tuvo que cambiar. Con ese nuevo rango, la arquitectura también varía, se amplía, supongo, ¿no? Totalmente. Se engrandece, ¿no? Sí, se monumentaliza, si quieres, ¿no? Uh-huh. Es en plan, porque, claro, tú imagínate, esos canónigos vienen de Armentia, que era un templo desde el punto de vista románico como muy interesante, pero claro, a ojos vista de alguien del siglo XV diría, ese estilo románico ya trasnochado. Qué antiguos son. Sí, no le llamaban románico, por supuesto, pero decían, ese estilo ya muy antiguo, hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Y la antigua parroquia de Santa María fue sustituida por el edificio gótico que conocemos hoy, el que en un primer momento tiene muchas cosas que podríamos comentar, pero sobre todo hay una que creo que es más interesante, que tiene que ver con las bóvedas. Las bóvedas hoy las vemos de piedra, y originalmente Santa María tuvo las bóvedas de madera. Y de hecho, cuando se convirtió en colegiata Santa María y alguien decidió, a ver, una colegiata tiene que tener unas bóvedas a la altura, como esas que hay por La Rioja o así, ¿no? Pues vamos a ponerle bóvedas de piedra. Y cuando pusieron las bóvedas de piedra, empezaron los problemas estructurales de un templo que no se había pensado para sostener esos pesos, ¿no? Y entonces ahí empezó a cambiar el panorama, pero bueno, ya Vitoria tenía su Santa María hecha colegiata, ¿no? Y ahí a echar a andar los siglos. Seguimos ese orden cronológico, claro. Ya es colegiata, se ha modificado arquitectónicamente, a mediados del siglo XIX es ascendida a catedral. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, fue un proceso largo, pero muy, muy largo. Porque claro, como bien has comentado en el comentario al inicio, solo es catedral desde mediados del siglo XIX, pero eso es cuando lo logró. Porque ¿cuántas veces lo intentó? Ya sabes que en la historia de los proyectos de ciudad, actualmente y siempre, hay muchas veces que los ayuntamientos llaman a las puertas para conseguir subvenciones, para conseguir que les denominen Green Capital y tal, pero una cosa es cuando tú lo pides y otra cosa es cuando te lo dan. Y Vitoria y los canónigos de Santa María y tal quisieron tener su catedral prácticamente desde antes incluso de ser colegiata. Y existen los documentos que nos hablan de esos distintos intentos, siglo tras siglo. Se retomaban los esfuerzos y cuando les daban con la puerta en las narices, se olvidaban durante un tiempo y cuando ya se habían olvidado volvían a insistir. Y en esta historia, en este ir y venir, no se consiguió nada claramente, más allá de conseguir unas reliquias del santo San Prudencio que las trajeron a la antigua colegiata, lo cual fue ya una gran victoria allá por el siglo XVI. Todo esto se retrasó hasta el siglo XIX. Que es que encima para nuestro templo, Santa María, la Catedral Vieja, para más INRI, cuando a Vitoria la nombraron sede episcopal, le dieron diócesis, la diócesis vasca, uh-huh. Y dijeron, pues ya que esta iglesia es muy vieja, vamos a hacer una nueva. Y empezaron las obras de la Catedral Nueva. Claro, seguramente que le ha pasado a muchas de las personas que nos escuchan, algún turista se acerca y nos dice, la catedral, ¿dónde está? Y claro, tu primera pregunta es, dices, ¿no? ¿Cuál? ¿La vieja o la nueva? ¿No? Claro, claro. Eso es. Tenemos dos catedrales. Eso es. Con catedrales sería la forma de decirlo. Porque están al mismo nivel. Vale, comparten rango, por así Exactamente. decirlo, ¿no? ¿Conviven bien? Sí, bueno, vamos a decir, yo creo que en el corazón de los vitorianos de toda la vida, pues la Catedral Vieja es la catedral. Y la nueva, pues a ver, es un querer, ¿no? Y para muchos es un no poder, e incluso para la gente que es un desastre de arquitectura, porque es verdad que aunque es una arquitectura, a mí me gusta, cuidado, pero es una arquitectura que imita el gótico, es un neogótico, pues está hecho casi todo, gran parte del edificio, salvo la parte de la cripta, con hormigón, con cemento, con losetas. Que es una gran construcción de hormigón. O sea, hay quien valora precisamente. Totalmente. Yo creo que es muy valorable en muchos sentidos, sí. Y creo que hay que poner en valor el hecho. Pero ¿qué sucede? Pongámonos en la mente de los vitorianos de hace 50, 60 años. Es que hay mucha gente que vive aún hoy día y ha conocido esa catedral como una obra parada completamente durante más de 50 o 60 años, hasta que se decidió terminar en los años 70 o finales de 60. Entonces, o sea, estuvo a medias. Estuvo a medias desde... Las obras abandonaron, si no me falla la memoria, en 1916, a 4 o 5 años de haber empezado. Se acabó el dinero, la diócesis, que era la diócesis vasca que incorporaba Vizcaya y Guipúzcoa, nos quedamos solo en Álava. Entonces en Álava no teníamos suficiente cash para pagar esa catedral que teníamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues dejamos de hacerla.
y estuvo sin construir durante mucho tiempo. Entonces, claro, no genera mucho cariño tener esa obra ahí todo el tiempo a medio hacer durante años y años y años. Sin embargo, la Catedral Vieja, oye, pues es nuestra catedral. Y es un poco eso. Yo creo que hoy día se van reconciliando las dos catedrales y yo creo que incluso a nivel de patrimonio, yo creo que estamos aprendiendo a valorar la nueva con todos estos aspectos que comentabas. Y la vieja, por supuesto. Sacro también en la Catedral Eso Nueva, es. también con su importancia. Y la vieja, pues bueno, por lo que tiene, creo que porque todos los que estamos aquí, pues bueno, la hemos conocido, ¿no? Totalmente. De siempre, no sé, como algo especial, es nuestra. Y que hoy en día, por cierto, que además en estos días de Semana Santa, esta semana de Pascua, continúa recibiendo muchos visitantes y bueno, algo que ese abierto por obras que se impulsó hace décadas ya. Exactamente. Bueno, está dando la sus gente frutos. de Vitoria que vuelva a la catedral, que la visite, porque hay cosas nuevas que ver. Sí, que vuelvan. No es para los turistas ni solo para los turistas. Claramente, porque ha ido cambiando continuamente, ¿no? Y lo está haciendo todavía también, totalmente. ¿No? Hay que ir. Visita a la catedral de Santa María. Ismael, es que ricas. Bueno, Suri. Hasta la próxima concurso, ¿no? Sí, Venga, volvemos al concurso. Agur.